Se termina 2018, otro momento de los balances de diciembre y de lo que viene en la Argentina, que no es un fin de año cualquiera, es un fin de año en donde se pega inmediatamente un primer semestre desde 2019, donde se van a definir un montón de cuestiones políticas que tienen que ver con el futuro de los argentinos. Se termina un 2018, diríamos, escalofriante para la enorme mayoría de los argentinos, con un proceso de deterioro profundo, generalizado, en materia económica, en materia social, hasta diría en materia de libertades políticas. La Argentina está atravesando un momento muy, muy áspero, y que se han agotado para muchos las expectativas de futuro, y la pregunta es cómo reconstruir una expectativa de futuro, bajo qué parámetros, bajo qué paradigmas, con qué caras, con qué partidos políticos, con qué personajes. Esa es la discusión de hoy, que está sin respuesta. No hay una respuesta clara respecto de hacia dónde van a ir los argentinos a la hora de votar. Los argentinos golpeados, golpeadísimos por un año 2018 que fue seguramente el peor año de muchos, sobre todo a partir de la devaluación brutal y el inmediato traslado de la devaluación a precios, sobre todo a precios en los elementos que son fundamentales para la enorme mayoría de la población: alimentos, transporte, servicios, y algunas cosas más, donde la dolarización ha calado muy profundo en la Argentina, ha calado muy profundo obviamente a partir de políticas deliberadas que tomó el gobierno nacional en los últimos 3 años y que llevaron a esta situación realmente dramática y compleja para la mayoría de los argentinos. Vamos a analizar este momento lleno de incógnitas, que es el fin del año 2018, el posible error de la oposición, oposición cómo, oposición de qué modo, oposición con qué personajes, y la opción del gobierno, que se ilusiona con la posibilidad de bolsonarizar la Argentina, de meter el tema de la seguridad como un eje principal, de militarizar las calles, de hacer retroceder al delito, tal vez por la fuerza en la calle, que es algo que, bueno, que un sector de la sociedad tal vez desea, de algún modo desea, equivocadamente o no. Todo eso lo vamos a analizar hoy aquí en Final Abierto con Juan José Giani, un amigo, un politólogo, un filósofo, un hombre que va a ayudarme a pensar cómo termina 2018 y en qué situación arranca 2019. Esto es Final Abierto, no se vaya, gracias. Yo le quiero ser candidato de nuevo, ¿no? Bueno, acá en Final Abierto entonces con Juan José Giani, un amigo, un pensador de la ciudad de Rosario, que está presentando un nuevo libro. ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Qué Gracias tal? por ¿Cómo te venir. va, Rodolfo? Buenas tardes. Un gusto estar Po- acá. Populismo, razones y pasiones. Así es. ¿De qué se trata este nuevo ensayo? Está compartido con algunos otros autores, Es veo. un volumen colectivo que conformamos con dos colegas, Silvana Carós y Beatriz Dávilo, que surge de un coloquio que organizamos a fin del 2017, que llamaba, bueno, tenía el mismo nombre del libro, Coloquio Populismo, Razones y Pasiones. Bueno, a propósito de un tema históricamente polémico, ¿no? El populismo, ¿no? Que ha readquirido intensidad polémica en los últimos años, a partir, bueno, diría, a partir de un fenómeno local, en el caso de Argentina, de Sí. que el macrismo, fíjate que habitualmente cuando intenta denostar la experiencia anterior la llama populismo. Ahí Había, ganó un poco esa batalla de sentidos, me parece, ¿no? El gobierno anterior y la derecha en general, en el sentido de construir una
significación negativa a la palabra populismo. Claro, porque ahí se junta un fenómeno local, el macrismo, digamos, y un fenómeno internacional, que es un conjunto de expresiones que llamaríamos génicamente de derecha, ¿no? De una derecha, incluso una derecha xenófoba, ¿eh? Estoy pensando en Donald Trump, estoy pensando, no sé, en Matteo Salvini en Italia, estoy pensando en Urban en Hungría, un conjunto de fenómenos que a nivel local... Sí, Le Pen, ¿no? Le Pen, ¿no? Que toman el término populismo como una manera de condenar una experiencia política. Entonces nosotros en el coloquio y en el libro intentamos complejizar esa definición, ¿no? Y mostrar que ese término populismo ha incluido históricamente e incluye en el presente una polisemia, es decir, hay distintas experiencias o distintas interpretaciones de aquello que se llama denostativamente populismo, ¿no? Entonces, ¿por qué ha girado a un uso denostativo y por qué ese uso es como excluyente, sesgado? Permite una variedad de miradas, algunas al contrario, no solo no, digamos, no negativas, sino con una potencialidad política fuerte, ¿no? Experiencias, trabajamos por ejemplo en el libro como una figura, por citar solo un caso muy notorio, José Carlos Mariátegui, que era fue uno de los, tal vez el principal marxista que tuvo América Latina, en su momento fue condenado por populista, incluso por la propia izquierda, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar, me parece a mí... Era un marxista heterodoxo, digamos. Un marxista heterodoxo que trabajaba una perspectiva no clasista, si justamente pensaba el sujeto político de la revolución no en términos exclusivamente obreristas, ¿no? Sino en sentido de pensar en un bloque popular, de ahí el término populista, ¿no? Entonces, bueno, justamente el libro y el coloquio trabajó sobre este punto, cómo eso es un término, digamos, no permitir que la palabra populista y las experiencias catalogadas de esa manera sean interpretadas solamente en clave de derechas, neoliberales o neofascistas, ¿no? Porque, bueno, ahí hay una riqueza que tiene que ser mejor explorada, ¿no? La democracia en el sentido que la practicamos, esta democracia republicana insuficiente de la Argentina y de otros países, así como está, como que tiene un problema con la experiencia populista, digo, porque o se refunda, digamos, estoy pensando en lo que dijo la expresidenta Cristina Kirchner hace poco en lo que se llamó Contracumbre, bueno, el G20, ¿no? Esta cosa de hay que pensar en una nueva constitución nacional, ¿no? Bueno, fíjate es decir, que ahí me parece que un poco la experiencia que desarrolló Evo Morales en Bolivia. Ella, fíjate que en el discurso planteó la idea de pueblo. Claro. Uno dice, bueno, la idea de pueblo se viene hace mucho. Claro, pero justamente intentar recuperar, rejuvenecer la categoría de pueblo, va un poco en esta dirección, es decir, pensar, ella lo planteó en el sentido de un gran frente patriótico, cómo un sujeto político requiere la articulación de demandas diversas, ¿no? Hay un famoso libro que generó mucha polémica de Ernesto Laclau, claro. Laclau, un defensor del populismo. Vamos a decir, el teórico más... El teórico más importante yo diría, del mundo contemporáneo, del populismo, en el sentido de recuperar la experiencia populista y no de denostarla. En el libro hay muchos artículos sobre la obra de Laclau. Un poco plantea esta idea, la idea de que en un contexto de demandas insatisfechas, en el neoliberalismo, ¿sí? En un contexto de un capitalismo salvaje, excluyente, que genera muchas exclusiones económicas, pero exclusiones de género, exclusiones étnicas, como en el caso de Bolivia. Entonces, en un capitalismo salvaje que genera un conjunto de exclusiones, el sujeto político que enfrenta esas exclusiones tiene que ser un sujeto diverso, heterogéneo, no puede ser una clase, tiene que ser un conjunto de expresiones, algunas de clase y otras puede ser de género, el feminismo popular, claro. Étnicas, las reivindicaciones de los pueblos originarios, sexuales, las minorías sexuales excluidas. Entonces, esa idea de pueblo permite pensar un enfrentamiento político al modelo neoliberal articulando experiencias culturales, sociales y económicas diversas. Ahora, será la paradoja que pareciera que en algunos de esos campos que vos mencionabas, de algunas de estas problemáticas transversales de Latinoamérica y del mundo en general, pareciera como que en la Argentina, por ejemplo, hubo avances. Claro. Y curiosamente, el salvajismo del neoliberalismo en el mismo tiempo histórico se profundizó y llevó a la Argentina a una regresión en la distribución del ingreso monumental y a un endeudamiento monumental en 3 años, digamos, fueron procesos que ocurrieron en el mismo tiempo histórico y, claro.
con sentidos distintos, ¿no? Bueno, una cosa interesante es que efectivamente el neoliberalismo, lo que llamamos genéricamente las experiencias neoliberales, con todas sus diversidades, en general utilizan el término populismo para denostar experiencias que amplían derechos de los más pobres. Esto es un dato casi irrefutable, ¿no? Claro. Es decir, todos aquellos que toman la palabra populismo en un sentido denostativo, en general acompañan esa descalificación con acciones gubernamentales o simbólicas Para concentrar la riqueza en un sector que más chico. apuntan digamos, a detener o a revertir experiencias que con errores, seguramente que las han tenido, incorporaron derechos para los más perjudicados. Pues ahí hay un dato interesante, ¿no? Así como, digamos, como hay una especie de trampa ideológica, no en todos los casos, por supuesto, pero en muchos casos, en la asociación entre populismo y, digamos, y anomalía, el populismo como una especie de anomalía de la representación política, sí, hay como una trampa ideológica, porque de la mano de esa denostación hay una operación política que implica recortar derechos. ¿Derechos de qué? Derechos justamente de esas heterogeneidades excluidas. En el caso del kirchnerismo, el caso más evidente y más conocido, o al menos el más comentado como experiencia a nivel latinoamericano diferencial, fue el matrimonio igualitario. Obviamente. O sea, en ese sujeto popular, la exclusión puede plantearse, tanto sea para el obrero que tiene un mal salario, para el desempleado, ¿no? Como también para aquel que durante mucho tiempo fue mal visto en la sociedad por una sexualidad diferente, ¿no? Nada. Sin embargo, yo pienso, la audacia, vos decías trampa discursiva, trampa ideológica, la audacia del sistema para introducir temas que no soportan el mínimo análisis de razonabilidad es muy notable. Digamos, por ejemplo, ahora avanzar con esta audacia infinita respecto al tema de la seguridad y de quitarle a la policía determinada reglamentación en su forma de accionar y que eso pueda ser visto por amplios sectores que van a ser víctimas, en muchos casos, de ese accionar policial como un beneficio, es una curiosidad, es una trampa y sin embargo camina políticamente, ¿no? Es como complejo la capacidad que tiene el poder de instalar temas, así como fueron evidentemente unas trampas infinitas, aquellas 20 promesas del presidente Macri en noviembre del año 15 y que se cumplieron 2 o 3 y 17 no. Digo, aparece este nuevo sistema de trampas ahora trasladado al tema de la seguridad, ¿no? ¿Cómo funciona Y eso? bueno, es un dato político. Yo creo que bueno, hay varios elementos. El primero es que indudablemente la seguridad es un tema inquietante para la población. Porque Sobre todo aquí en la ciudad de Rosario, ¿no? sí, yo diría en general también en todo el país. ¿Por qué? Porque yo siempre hago señalo lo siguiente. La población vive un conjunto de problemas. El desempleo, la falta de vivienda, etcétera. Ahora, la seguridad tiene esa característica de que, digamos, la percepción y el impacto del daño es muy Muy lascivo, muy violento. es muy inmediato. Me sacaron, me golpearon, me entraron en mi... ¿Se entiende? Hay una como inmediatez entre el daño y el impacto que ese daño me produce en mi experiencia vital. Sí, tiene una fecha y una hora, digamos. Y hay una especie de acecho sobre mi seguridad física, ¿no? Directo, no es algo que me va a ocurrir por, digamos, en la medida... De a poquito en el tiempo. No, me está ocurriendo ya. Entonces, ahí hay un impacto. Entonces, evidentemente, es una preocupación que está. Es notable, como bien vos decís, cómo reaparecen cíclicamente propuestas que se han demostrado absolutamente fracasadas, porque claro, en el tema de la llamada mano dura, acá hay dos cuestiones. Una, que es una estrategia que afecta derechos básicos, libertades civiles, es decir, afecta derechos humanos, me pueden matar por las dudas, ¿no? Entonces, eso habla de una violación de libertades civiles básicas. Pero además de esto, son estrategias absolutamente fracasadas. Yo el otro día me acordaba, con un dato interesante, ¿no? Tal vez vos lo recuerdes, Aldo Rico fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con Carlos Ruccau. En este imaginario simbólico de que si yo pongo un militar, es como el imaginario Bolsonaro, yo pongo un militar, y como el militar es una persona, digamos, rígida, digamos, una persona con, digamos, decidida, firme supuestamente, ¿no? Bueno, un tema de esa envergadura a su cargo va a tener supuestamente una solución más
digamos, más eficiente. Bueno, Aldo Rico, el balance de su empeño fue pésimo. Y esas estrategias son, además de atentatorias contra los derechos humanos, ineficientes, ¿no? Bueno. O sea, hay un dato. Ahora, yo te diría esto, Rodolfo, perdón. Yo creo que ahí hay una de las explicaciones posibles, ¿cuál es? Es que el campo temático de la seguridad, habitualmente, ¿quién lo toca? Y lo tocan las derechas. Claro. Es decir, en el progresismo, en la centroizquierda, hay como una cierta reluctancia a tomar un tema que parece un tema ajeno. Entonces, cuidado con eso. Cuidado, yo creo que justamente el desafío de Sí, como que es un tema como tema, que no un sabe tema por contaminado. dónde, como no sabe por dónde entrar. Es como un tema contaminado, es un tema de los otros. Y en la agenda pública no hay tema de los otros. Los temas, las preocupaciones son las que están. El problema es cómo abordarlas. Claro. No hay temas, no hay problemas ideológicos, digámosle así. Hay soluciones ideológicas. Sí. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, ese es un campo que no hay que permitir que únicamente lo tome como tema preocupante las derechas. Okay. Y eso también es un problema de quienes no simpatizamos con esas opciones, ¿no? Vamos a ir un corte y me quedo pensando en esta frase que las derechas consiguieron instalar, que es, bueno, y la policía estaba con las manos atadas, no podía hacer nada. Claro. Como si la causa del delito fuera la inacción policial, ¿no? Y esto es una cosa que se instaló, igual es falso, pero se instaló como un criterio de verdad. Bueno, ya venimos, Juan. Dale. Bueno, acá seguimos entonces en Televisión Regional, en Final Abierto, con este invitado que tanto queremos, Juan Jugiani, que está presentando Populismo, Razones y Pasiones. El jueves, lo presentamos el jueves 13 de diciembre, sí, en la Facultad Libre, 9 de julio 1122, sí, a las 19 horas, y nos van a acompañar Ricardo Foster y Eduardo Josami, así que están todos invitados. Ah, bueno. Primeras líneas. Primeras líneas, amigos, sí. Absolutamente. Va a ser un gusto tenerlo con nosotros, sí. Bueno, muy bien, así que esperamos que seguramente mucha gente se va a acercar ahí. Están todos invitados. Lo edita Paso de los Libres. El amigo de Paso de los Libres. El amigo Esteban Mestre. Siempre acompañando experiencias de este tipo, sí. Ok, muy bien. Tal cual. Bueno, Juan, decíamos el tema de la inseguridad y pareciera que en este clima de deterioro económico tan profundo, el macrismo en las últimas semanas se ha volcado un poco a esa cuestión temática, tratando de poner en la agenda, con una ministra que a algunos nos puede parecer desopilante, pero que dicen que mide bien la encuesta, como Patricia Bullrich, por ejemplo. Y esto es como, uno podría tomarlo como un dato de debilidad del gobierno, que tiene que salir medio desesperado a buscar alguna agenda de algo que no tiene, digamos. Yo creo que por empezar es un tema que forma parte de su ADN, ¿no? Este binarismo entre defendemos a los delincuentes o defendemos a las víctimas, ¿no? No es nueva en el gobierno, no es para nada nueva, no debería sorprendernos. Por una parte. Y por otra parte, bueno, sí, evidentemente es un gobierno, como todo proyecto político, que está explorando sus supuestas fortalezas. La económica no es una de ellas, ni lo va a hacer. O sea, hay que explorar otras. ¿No? A mí no me llama para nada la atención de que esa sea una vía exploratoria de una identidad electoral. Para mí de dudoso efecto, me parece a mí, pero bueno, veremos. En cualquier caso, a mí no me llama la atención ni una cosa ni la otra, porque es un tema que siempre... Recordemos que apenas asumió la ministra Patricia Bullrich, planteó el protocolo antipiquetes, ¿te acordás? Claro. Apenas asumió Macri, que se aplicó más o menos, pues se diluyó. En un punto es inaplicable, ¿no? Pero bueno, así arrancó. Había que pedir es una acentuación de una línea ideológica conocida, ¿no? En ellos. Y luego, efectivamente, una visión de construir una agenda más cómoda de cara además al contrincante, ¿no? Que eventualmente ¿quién sería? El kirchnerismo, aparentemente. Sí. Habrá que ver, pero en todo caso es el que le gustaría el macrismo, aparentemente. Entonces, tomar esa
esa visión, digamos, entre el garantismo y la mano dura, para simplificarlo mucho. Evidentemente hay un camino ahí a explorar, veremos con qué éxito, ¿no? Yo digo, volviendo a lo que decía antes, yo creo que lo que no debería hacer la oposición es, vuelvo al punto, es resignar el debate sobre ese tema. Esa es la trampa en la que no hay que caer. Es decir, suponer que el tema de la seguridad es un tema propiedad de la derecha. No. Es una preocupación pública que tiene soluciones ideológicas diversas. Hay que presentar una mejor, ¿no? Digo, para el bien de la ciudadanía. Sí, lo que pasa es que el éxito de la derecha. Y para la campaña electoral, además. El éxito de la derecha fue construir que la solución al problema de seguridad es soltarle la mano a la policía. Eso está demostrado que eso está demostrado que no es así. Hay que tener un camino mejor, también eficiente, ¿no? Metiéndonos... un debate, ahí está la calidad de los dirigentes, la calidad de los candidatos, ¿no? ¿Cómo explicar a una ciudadanía preocupada una propuesta mejor que la que tiene el contrincante? Bueno, de eso se trata. Metiéndonos un poquito más con la oposición, digo, en esto que decíamos, un deterioro enorme de la actividad económica de la Argentina, del sector medio de la pirámide de la base social para atrás, todo el mundo para atrás. Digo, ruptura de la expectativa del año 15 de los 13 millones que sacó Macri, 5 o 6 millones de personas están entre muy profundamente decepcionadas o altamente decepcionados. La oposición construye en velocidad, intensidad y talento, digamos, una alternativa para ofrecer algún tipo de ilusión a esos 5 o 6 millones que se cayeron de los 13 de Macri. Digo que sería lo lógico, ¿no? Que construirle algo a ese grupo, ¿no? Sí. ¿O es algo que todavía está ahí esperando? Yo creo que lo está intentando. Siempre, digamos, para construir política siempre el llano es más complicado que el manejo del Estado, ¿no? Es decir, siempre construir desde el manejo de ciertos recursos y de ciertas capacidades estatales brinda algunas facilidades que la construcción desde fuera de ello dificultan. Yo creo que lo que sí hay es un campo propicio para la construcción de una alternativa opositora. Hay una demanda social creciente de oposición. No definitiva, no concluyente, de efecto electoral por verificarse, pero está claro que hay una acumulación de insatisfacciones que difícilmente se reviertan desde el punto de vista económico-social, sin lugar a dudas, pero no solo, ¿no? Entonces, yo digo, ahí hay que es básico en política, tener un territorio social propicio, primero. Eso es lo que está y va a seguir estando. Hay un problema de articulación política y de construcción de expectativas. Entonces, ahí me parece que está todavía la incertidumbre, la falencia, cómo se articula esa demanda social insatisfecha. Para materializarlo, con un dilema ya bastante conocido por todos, que es que hay una fuerza política opositora dominante que tiene a su vez un techo electoral. Tiene dificultades de convertir esa hegemonía en el terreno de la oposición en una mayoría social, electoral, significacativa. Eso todavía no está ocurriendo. Ahí hay que hacer cosas, ¿no? Cristina sí, Cristina no, es la gran cuestión. Pero uno tiene que personalizarlo, pero alguien en lugar de ella que sea más amable con los demás. Sin personalizarlo, yo creo que efectivamente me parece a mí que elaborar un diagnóstico más preciso y más explícito de cosas que se hicieron equivocadamente y no se van a volver a hacer, primero. Y segundo, una agenda de futuro. Claro. Esas dos cosas... Autocrítica y pensar en un futuro distinto que el que pasó. Yo digo, por ejemplo, Cristina hizo algo que para mí es muy importante, que es recomponer vínculos con rencores del pasado. Es una especie de autocrítica implícita. Claro. Es como no decirlo, pero hacerlo. Es decir, con aquellas personas que se opusieron a Macri y tuvimos enfrentamientos en algún sentido inútiles, recompongo un vínculo. Ahí está. Eso es un dato interesante. Hay que ver cómo se desarrolla el futuro. Se nos fue el tiempo y seguimos la próxima. Dale, muchas gracias. Juanjo.
Bueno, los problemas de la Argentina son muchos, son variados, requieren muchos análisis, muchos puntos de vista. Y con Juanjo Gieni pasa que media hora es nada, es como ponerse en marcha y siempre parece que nos faltaría una hora más. Pero nos dejó muchas cosas interesantes. Esto fue Final Abierto. Nos vemos la próxima. Gracias.